O3 Mini High y O3 Mini. Efectivamente están rompiendo la barrera de costo-eficiencia a nivel de modelos de razonamiento. Perfecto. Tenemos la estructura geométrica de 9 lados, está haciendo spinning, está girando y las 20 bolitas están cumpliendo con las leyes de la física, de la gravedad, de la fricción, etcétera, tal cual como lo esperábamos. El día de hoy vamos a hablar sobre la respuesta de Sam Altman y el equipo de OpenAI a todo lo ocurrido con DeepSeek y su modelo R1. Recordemos que ya hablamos en este canal de R1, es un gran modelo del equipo de DeepSeek, un laboratorio chino que puso de cabeza a toda la economía. Estamos hablando de que Nvidia estuvo en bajada, todo el mundo estuvo hablando sobre qué está haciendo el equipo de OpenAI. Muchas de los distintos stocks de tecnología e inteligencia artificial se dieron a la baja por el gran poder y los grandes resultados que tiene R1 y por supuesto ya lo vimos en este canal, así que te dejo el enlace en la descripción. La respuesta, por supuesto, del equipo de OpenAI tiene que ser con un modelo. Y para este caso es O3 en su versión mini. Y que la palabra mini no te confunda, estamos hablando de un modelo que simplemente es más ligero, es más pequeño, es más rápido, pero conserva muchísimas de las ventajas de R1 y de O1. Ese poder de razonamiento y las muy buenas respuestas a nivel de generación de código, matemáticas y razonamiento profundo. De manera que veamos en qué consiste. Y es que si entramos directamente a ChatGPT, vamos a encontrarnos con esto. O3 Mini High y O3 Mini. Hay un terrible problema en OpenAI en la nomenclatura de sus modelos. Espero se resuelva pronto. Pero es algo interesante el que hayan liberado distintas versiones de este modelo porque hay unas más competentes que la otra. Por supuesto, la versión O-Mini High tiene mejor desempeño, tarda un poco más, pero es bastante buena a nivel de razonamiento y comparado con la versión O1, incluso es bastante mejor. O3 Mini puede que cuentas que no tengan una suscripción Plus o una suscripción Pro vean solo O3 Mini y es que sí, tenemos este modelo incluso para que la versión gratuita de ChatGPT lo pueda utilizar. Pero veamos realmente en qué consiste. Y para ello nos vamos a ir directamente al anuncio del equipo de OpenAI. Y es que dicen, llega OpenAI O3 en su versión mini. En diciembre, en los 12 regalos de Navidad que nos hizo el equipo de OpenAI, nos mostraron la versión O3, una versión de razonamiento en el top del estado del arte capaz de resolver los benchmarks de AGI que había resuelto François Collet o que había propuesto François Collet. Eso lo vamos a ver más adelante porque estas versiones no tienen comportamiento multimodal. Así que por ahora vamos a conformarnos con lo que nos dio por acá el equipo de OpenAI y es que efectivamente están rompiendo la barrera de costo-eficiencia a nivel de modelos de razonamiento. Modelos más económicos, más rápidos, que tienen un alto nivel de razonamiento. Por supuesto, esto es la respuesta a R1, quien sin todo el hardware que tiene el equipo de OpenAI y con menos millones de dólares lograron algo increíble. Acá es la respuesta clara de que OpenAI está diciendo, ¿cómo te parece que yo también puedo ser eficiente al momento de crear modelos de razonamiento? Y es esto que estamos viendo acá. Entonces, sin perder capacidades, sin perder distintas bondades, están haciendo modelos más pequeños que pueden alcanzar distintos estándares o distintos benchmarks o distintos evals que ya se habían logrado con investigación previa como lo era O1. Tenemos por acá entonces O3 Mini, es el primer modelo pequeño de razonamiento del equipo de OpenAI y viene con todos los juguetes. Ya está para que lo podamos utilizar a través de la API, con function calling, structured outputs, con el manejo de roles en los mensajes y demás. Si no tienes ni idea de esto, en qué consiste, por supuesto tengo un curso de 0 a 100 donde se habla de
esas distintas funcionalidades y el uso del API de OpenAI, que por supuesto lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por acá nos encontramos algo que ya mencionaba. Por ahora este modelo O3 Mini no soporta las capacidades de visión que vemos en otro modelo, simplemente es para el procesamiento de texto. Es más, no podemos adjuntar documentos por ahora, simplemente es el uso del modelo de razonamiento a través de la interfaz de chat que tenemos actualmente. Lo podemos encontrar con ChatGPT Plus, Team y Pro. Se encuentra ya mismo para su uso. El O3 Mini va a reemplazar la versión O1 Mini en las cuentas gratuitas. Y es más, lograron ser tan eficientes que para las versiones Plus y Team va a pasar de 50 mensajes por día con esta versión a 150 mensajes por día con la versión actualizada O3 Mini, lo cual es una gran noticia para nosotros quienes estamos utilizando estos modelos para distintas tareas. Y es bastante bueno, lo menciona también por acá. Las cuentas gratuitas tienen acceso a O3 Mini y las cuentas pagas tienen acceso también a O3 Mini High. Es una versión que, como lo dice acá, es mucho más eficiente, pero tarda un poco más en generar respuestas. Estamos diciendo que puede que no sea tan pequeño el modelo, tarda un poco más en generar la respuesta, pero sus respuestas, por supuesto, son mucho mejores comparadas con la versión O3 Mini. Esta de acá solo se encuentra para usuarios pagos. Ahora sí, vamos con algo que nos interesa mucho, las métricas. O1 Preview, O1, O1 Mini y las tres versiones de O3. Este problema de nomenclatura está terrible con OpenAI, pero encontramos que por lo menos la versión High supera la versión O1 que tenemos actualmente. Esta que es comparada con R1 del equipo de DeepSeek. Al menos la versión O3 Mini, que es más rápida, más ligera, no es la versión final O3 que nos mostraron en Navidad. Tiene mejor desempeño en el benchmark de matemáticas, así como también lo tiene en otros benchmark como procesamiento a nivel de doctorado, de PhD, en el cual es casi equiparable, al menos la versión High, a lo que tenemos ahorita con O1 y la versión Mini. Low y Medium son bastante buenas, superan con creces, por ejemplo, a la O1 Mini. Los avances que hemos tenido en matemáticas, les va muy bien a estos modelos de razonamiento, poder procesar matemática compleja. En cuanto a escritura de código con Codeforce, tenemos que efectivamente supera las capacidades de O1, incluso el modelo Medium lo supera, lo que es una gran noticia para quienes utilizamos demasiado esto para escribir código. En el benchmark de Software Engineering, este es el más importante de Software Engineering y escritura de código, puntúa con 49.3 la versión High. Mientras que O1, una de las mejores actualmente, es un 48.9. De nuevo, esto es una respuesta dura y clara a todo lo que está pasando con DeepSeek y el laboratorio chino. Tenemos por acá los benchmarks a nivel de manejo de código, distintos benchmarks que vemos por acá de cómo se prefieren las respuestas de unos modelos comparado con otros, O3 Mini contra otros modelos. El performance que está llevando de la versión O1 Mini a O3 Mini, y acá estamos hablando de el tiempo que gasta por lo menos en promedio en la generación de tokens. Es un modelo mucho más rápido y es un modelo mucho más completo, o sea, tenemos algo más rápido, más económico, con más requests para que podamos utilizar y por supuesto con mejor desempeño. Muy bien lo que está haciendo por acá el equipo de OpenAI. Pero no hablemos más de esto, vamos directo a probar el modelo. Vamos a empezar acá directamente, estoy en ChatGPT, voy a utilizar la versión High, lo más alto que tenemos acá. No puedo adjuntar como lo mostré anteriormente, sí puedo hacer búsqueda en internet, luego le voy a decir, escribe un script en el cual tenga 20 peloticas dentro de dentro de una estructura geométrica que está girando y pues que mantengas todos los efectos de gravedad y fricción, respetando por supuesto las leyes de la física, etcétera, etcétera. Así que ejecutamos. Esto va a empezar de nuevo un proceso de razonamiento que podemos ver. Esto es una cadena Chain of Thought
como lo vimos en O1, como lo vimos que hace R1, como lo vimos que hace Gemini 2.0 Flash Thinking, etcétera, etcétera. Una vez termine de pensar su respuesta antes de ejecutarla, empezar a escribir directamente el código, así que solo nos queda esperar. Listo, una vez termine de procesar por acá, ya tengo el código, es un código HTML, simplemente lo pasé directamente a un archivo, abro la página y está por acá. Vamos a ver, lo puedo hacer incluso más grande. Perfecto. Tenemos la estructura geométrica de 9 lados, está haciendo spinning, está girando y las 20 bolitas están cumpliendo con las leyes de la física, de la gravedad, de la fricción, etcétera, tal cual como lo esperábamos. Esta prueba está muy interesante, podemos hacerla con 100 bolitas, con diferentes estructuras geométricas, pero acá en un solo llamado logró hacer esto directamente con código. Este código que tenemos por acá. Código, código, código. No hice más sino copiar y pegar. Y tenemos por supuesto este resultado. Muy bien por el equipo de OpenAI. Vamos a llevarlo ahora a otro nivel. Vamos a hacer un script muy parecido con 100 pequeñas pelotas de distintos colores dentro de una estructura de una esfera. Teniendo pues en cuenta de nuevo física, cómo colisionan entre sí, que se detecte de manera correcta, que la esfera esté girando, etcétera, etcétera. Así que vamos a decirle que lo implemente dentro de pfite JavaScript. Así que ejecutamos, empieza el razonamiento y esperamos. Listo, ya tenemos por acá finalizado esto. Me da efectivamente un código que sí, al parecer es totalmente de PG5. Sí, PG5 Web Editor, tenemos el código, copiamos, nos vamos por acá, copiamos, ejecutamos y es una maravilla. Es una maravilla, o sea, estamos frente a un modelo que realmente es bastante bueno en desarrollo de código y bastante rápido. Hablaban en serio de que supera a O1 y su velocidad de inferencia está muy, muy buena. Miren esto. Tal cual lo que se le solicitó. Muy bien. Va a ser uno de mis modelos preferidos para desarrollar software de ahora en adelante. Qué bueno. Que simplemente vamos con algo mucho más sencillo que pesa más medio kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Pregunta básica, pero que sí requiere un proceso de razonamiento. Y esto era lo que quería demostrar. Por dentro, por default, siempre va a optimizar a su cadena de pensamiento, su cadena de prompt engineering, hacerla en inglés. Por supuesto es un modelo que está mejor optimizado en inglés, todos los modelos tienen mejor performance en esto por sus datasets, por sus tokenizadores y demás. Es interesante como su cadena de Shenthog va directamente y después solicita como y pasemos al español en algún momento. 1 kilo de plomo pesa más, 1 kilo de plomo pesa más, aunque pueda parecer confuso la cantidad de plumas que se necesita para llegar a medio kilo, lo cierto trata 500 gramos, a la mitad de que 1 kg es efectivamente, que pagan medio kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Acá la quise hacer al contrario la pregunta porque siento que los modelos se están acostumbrando a resolver este mismo modelo. Y acá quiero que le eche igual lógica, evalúe así sea contrario este pues, paradigma para confundir a los modelos, pero que efectivamente esté haciendo la evaluación. Digámosle. Y de ser lo contrario, 1 kilo de plumas y medio de plomo. Simplemente para ver cómo utilizar la respuesta acá, que debería ser bastante rápido, es justo lo que quiero evaluar. Preguntas sencillas hacen un chain thought, una cadena de razonamiento mucho más sencilla. Y esto es lo que decía. Asumo que medio de plomo significa medio kilo de esto mismo, entonces bla bla bla. Es raro que lo haga en inglés cuando lo estoy haciendo en español, hace esos asumo que, pero los resultados son bastante buenos. 1 kilo de plumas pesa más que medio kilo de plomo, esto se ve que el kilogramo equivale a lo que sea, está exactamente lo mismo. Preguntas más sencillas que esto, ojo, muchos de los modelos de estado del arte que no son de razonamiento fallan en esto, son preguntas sencillas, tiene menos en su cadena de razonamiento, por eso la velocidad del modelo.
Y es bastante interesante lo que logró por acá OpenAI. Y por supuesto, si te preguntas cómo puedo utilizarlo a través de código, claro, es a través de su API. O3 Mini tiene 200.000 en su ventana de contexto. Puede ejecutar o generar hasta 100.000 tokens. Tenemos ya para utilizarlo con todos los features, Structured Output, Function Calling, Batch API. Todo esto directamente desde el uso de la librería de OpenAI. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, hay un curso desde cero de cómo utilizar la librería y el API de OpenAI. Lo dejo por acá en la descripción de este video. Y claro, el matrimonio OpenAI Microsoft sigue, así que también tenemos O3 Mini a través de Microsoft Azure en el servicio OpenAI. Ya se encuentra por acá. The O3 Mini model is now available in Azure OpenAI Service. O3 Mini brings advanced reasoning and better controls than Las mismas métricas que vimos ahora, muy bueno en todo lo que es generación de código. O1 Mini, and at a lower cost, optimizing efficiency without sacrificing quality. Powering a wide range of applications, from financial analysis and medical research to Desde análisis financiero hasta análisis médico o investigación médica. coding and scientific reasoning. O3 Mini in the Azure OpenAI Service offers enterprise-grade security and compliance, ensuring your data Una de las ventajas de manejar los servicios de OpenAI a través de Azure es justo eso, seguridad en el manejo de los datos, tienen high availability, tienen servicios muy interesantes para logueo, seguridad, etcétera. Entonces, muy bien lo que está haciendo Microsoft con OpenAI. data stays private and secure. With 99.9% reliability and access in 28 regions globally, you can 99.9% de reliability, de que esté disponible siempre el servicio y de que pueda subir en cualquier otro de los nodos sin tener pérdida, y está en 28 regiones ya alrededor del mundo. scale your AI-powered applications with flexibility and efficiency. You can now access O3 Mini in Azure AI Foundry via Azure OpenAI Service API and in GitHub. Discover the Lo puedo utilizar, por supuesto, ya en el AI Foundry del equipo de Azure, y lo puedo encontrar en GitHub también. power of the O3 Mini. Get faster, smarter reasoning at a lower cost. Go to aka.ms/O3 Mini to get started today. Maravilloso. Modelo muy rápido, muy económico, y por supuesto ya lo podemos explotar totalmente en los servicios que tenemos de Azure de OpenAI. Tenemos por acá algunas pequeñas descripciones de cómo lo supera en cuanto a O1 Mini, que era una versión que teníamos, que ya vimos que está muchísimo mejor, pero por demasiado. Y va a ser la versión de Fold. Antes teníamos solo 50 requests en ChatGPT, ahora 150. Muy bien lo que está haciendo, muy bien la velocidad de Microsoft de implementar estos modelos. Así que solo queda ver cómo lo podemos llevar a la API, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y de nuevo, si te ha gustado este video y te ha parecido útil, no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartirlo y por supuesto pulgar arriba. Prueba estos modelos, puedes hacerlo en la versión gratuita con O3 Mini, en la versión Plus con O3 Mini High y también O3 Mini, y por supuesto a través de los servicios de Azure. Espero tus respuestas y tus opiniones en el sistema de comentarios y nos vemos en la próxima ocasión.